Bendiciones para todos en este día especial en el cual nuevamente tenemos la oportunidad de bendecir y exaltar el nombre de nuestro Señor, el único Dios verdadero, el santo, el eterno, el omnipotente Dios que se revela a los hombres a través de su palabra y se manifiesta a través de su único Hijo Jesucristo, el Señor y Salvador nuestro verdadero Dios y Salvador, el que nos ha dado la eterna y poderosa promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas, con el cual somos sellados los que hemos creído en el Hijo, en Jesús. Así que hoy tenemos esta gran oportunidad de nuevamente poder recibir su palabra y deleitarnos en su presencia y poder descansar en esa presencia del Señor en la cual hay paz, reposo, seguridad para el alma del hombre. Quiero compartirles la palabra del Señor en un salmo de alabanza, un salmo que es un cántico de alabanza al Señor. Salmo 96. Dice la palabra del Señor: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra, decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia, alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Amén. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios que es digno de recibir toda la adoración y toda la alabanza, porque Él es el verdadero Dios, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra. Y este día que hizo el Señor, tú tienes la oportunidad de decir: yo creo en Él, yo creo en ese Dios verdadero, yo creo en ese Dios creador que me hizo a mí. Yo creo en Jesucristo, yo creo en el poder del Espíritu Santo que actúa en la vida de los creyentes. Yo creo en que soy parte de la iglesia. Creo que el Señor me ha llamado porque ha sido bueno conmigo y me ha extendido su misericordia. Amigos y hermanos, gusto saludarlos una vez más, ver tantos rostros que anhelaba ver hacía tiempo y esta oportunidad que el Señor nos permite hoy para poder compartir con ustedes este mensaje. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Los niños pueden seguir a su reunión. Gracias a Dios por este tiempo, la oportunidad que tenemos para reunirnos, para como iglesia entrar a buscar su palabra, su alimento, y que este tiempo que Dios hoy nos permite a nosotros pueda ser de bienestar para todos. Vamos a hacer una oración por la iglesia perseguida y seguidamente vamos a continuar con nuestra serie La Iglesia Funciona. Acompáñame por favor a orar por
a aquellos hermanos que en algún lugar del mundo están viviendo persecución a causa de la predicación de la palabra de Dios. Señor, gracias te damos porque tu palabra es fiel, tu poder y tu misericordia se extienden sobre toda la tierra y alcanza a nuestros hermanos que están en diferentes países, incluso el nuestro, Señor, donde son perseguidos por predicar la palabra. Ayúdanos para que la exposición del Evangelio pueda ser una realidad en cada rincón donde vayamos y aún podamos también ser testimonio de lo que tú anhelas para cada uno de los miembros de tu familia, de tu iglesia. Ponemos este tiempo una vez más en tus manos, que es tuyo, y te suplicamos en este momento nos ayudes a comprender conforme a tu palabra lo que está ahí escrito, Señor. Ayúdanos y que este tiempo sea edificación para todos en Cristo Jesús. Amén. Esta oportunidad que Dios nos da de poder reunirnos, predicar, es un privilegio muy grande. Reconocemos profundamente y muy agradecidos con los hermanos de Iglesia Puertas Abiertas en cada rincón de la iglesia donde ella es perseguida. Ahí están los hermanos de Puertas Abiertas y La Voz de los Mártires. Son dos organizaciones las que permiten que nosotros podamos mantener el evangelio predicado en lugares donde aún es prohibido predicar la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir un tema que tiene que ver con la serie La Iglesia Funciona. Y la Iglesia Funciona la serie tiene la característica de podernos indicar a nosotros qué hacer como iglesia y cómo vivir como iglesia de acuerdo a la palabra de Dios. Y vivimos en tiempos en que ser iglesia es muy difícil. Cualquier persona a la que usted le pregunte si cree en el Señor le va a decir que sí. A cualquier persona que usted le pregunte si hace parte de la iglesia, pues le va a decir que sí. Y son posiciones muy fáciles de responder en ocasiones, pero muy difíciles de llevar en la vida práctica. Ser iglesia es ser parte de la familia de Dios, es imitar a ese Padre, vivir como el Padre envía ese modelo que es Cristo Jesús para que nosotros podamos vivir como Él. Y si insistimos en que la vida en esta tierra, hoy, el ahora, nos pertenece a nosotros de completo y no a Dios, es eximirnos nosotros de una vida eterna, sencillamente. Si usted aquí en esta tierra, en este tiempo, usted dice, es que esta vida es mía y con esta vida hago lo que yo quiera, termina usted viviendo para esta vida. Pero la iglesia del Señor no solamente está programada para vivir esta vida, sino para que después de esta vida que el Señor nos permite tener, podamos continuar de la mano de Dios en la vida eterna. Y hablar de vida eterna es bastante profundo porque el término eterno no es un término que sea muy conocido por nosotros, casi no es calculable. Uno no calcula la eternidad porque nuestra mente es tan limitada humanamente. Nosotros utilizamos algunos términos como siempre, nunca, y son palabras que nos llevan a nosotros a decir incluso que es temporalmente u ocasionalmente. Cambiamos esto. En los matrimonios vemos muchas veces, es que tú siempre o es que tú nunca. Y resulta que es en ocasiones. Si utilizáramos bien los términos, tendríamos una mayor claridad de lo que estamos hablando. Pero cuando vamos a hablar de vida eterna, nosotros creemos que la vida eterna es posible lograrla, de hecho, con buenas acciones. Y la Escritura enseña, dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna que Dios define en la palabra. Fácil no es. No es fácil. Vivir como iglesia no es fácil. Somos tentados todo el tiempo a vivir una vida que Dios no nos ha mandado a vivir. ¿Y cómo usted definiría eso de vivir una vida? ¿Qué tipo de vida sería vivir una vida como queremos y no como Dios nos manda?
eso automáticamente nos lleva a pensar en una palabra poco utilizada, o cuando se utiliza como cuando tratamos de diluirla en una gran jarra con agua, una pequeña gotita, pero la pretensión nuestra rompe la jarra y quiere que esa gotita se diluya aún más en un océano que se llama eternidad. Una jarra podríamos compararla hoy como nuestra vida. Allí está todo el tiempo, toda la capacidad, pero nuestra vida está inmersa, esa jarra está inmersa en un gran océano, y esa gotita que pretendemos diluir en nuestra jarra, cuando llega al océano todavía es mucho menos. Cuando vivimos una vida que no va conforme a la voluntad de Dios, ¿qué tipo de vida estaríamos viviendo? Y es la palabrita que por allá queremos esconder y diluir, y es pecado, una vida de pecado. Aprendí en mi caminar con el Señor que pecado es todo aquello que nos aleja de Dios, y es todo aquello que se hace cuando la pretensión no es agradar a Dios. He estado leyendo para poder llegar a ciertas conclusiones, algunos libros muy antiguos, y pareciera que cuando uno lee libros antiguos tratara como de envejecer más el Evangelio, pero el Evangelio es el mismo Evangelio viejo, antiguo, pero que está vivo y activo hoy para con su iglesia. Quisiera que leyéramos en la Escritura, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4. Vamos a iniciar solo con un versículo para enfocar nuestro mensaje de este día. La Escritura dice en primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4, dice lo siguiente, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Si lo miramos como que el pecado es infracción de la ley, nos lleva a pensar automáticamente en las normas civiles, penales de nuestra nación. ¿Qué es infringir la ley aquí? ¿Volarse un semáforo es infringir la ley? Por supuesto. Matar a alguien, robar, ese tipo de cosas, hablar mal de alguien, es un delito, se infringe la ley y podríamos recibir por parte de la justicia, valga la redundancia, juicio y una condena por infringir la ley. Pero ¿qué cuando infringimos la ley de Dios? Y seguramente viene a nuestra mente el hecho de que la ley ya pasó, de que nosotros ahora vivimos por gracia. Muy bien. Y eso es real. Vivimos por gracia, porque por la ley nadie se salvará. Nadie es capaz de cumplir la ley que Dios ha permitido nosotros conozcamos, sino cuando envió a su Hijo Jesucristo, Él fue y es y será el único que pueda cumplir la ley al pie de la letra para que pudiéramos vivir nosotros de acuerdo a la gracia y no a la ley que Dios había estipulado aún en el Antiguo Testamento. Pero Jesús es desde el principio. Para esto es necesario definir lo que es pecado. Pecado es rechazar o ignorar a Dios en el mundo que Él creó. Eso es pecado. Rechazar o ignorar a Dios en el mundo que Él creó. Rebelándonos contra Él al vivir sin referencia a Él, sin ser ni hacer lo que requiere su ley, resultando en nuestra muerte y la desintegración de toda la creación. Eso es la definición de pecado. Y esto lo he tomado de un libro, literalmente, que se llama, hay una serie de libros y de enseñanzas, discipulados e incluso teología sistemática, que se llama 9 Marks. Y la definición la tomé del seminario teológico de esa distribución de información en la doctrina del pecado. Pero estudiar la doctrina del pecado es necesario que conozcamos algunos términos para irnos a asociarnos de manera correcta con esto. Se llama amartiología y se deriva
de la palabra griega amartía, que significa errar al blanco, o sea, pecado. De modo que amartiología es la doctrina del pecado o estudio del pecado. Nosotros no vamos a hacer un estudio de amartiología, pero sí vamos a mirar algunos elementos que nos permitan comprender esto, lo que significa el pecado y lo que es una vida de pecado. Mire, a nadie le gusta que le digan pecador. Regularmente cuando usted llama a alguien pecador, lo primero que se enfoca a esa persona es en decirle que la otra persona también es pecadora. Y es verdad. El juzgar a otro como pecador apunta también hacia nosotros, porque nosotros también somos infractores de la ley. ¿En qué? En muchas cosas. Cada uno infringe la ley de una manera diferente y a veces infringimos la ley hasta de manera colectiva cuando pecamos en conjunto o cuando nos hemos creado hábitos que el conjunto, la masa o la comunidad lo permite, y nosotros, porque la sociedad lo permite, también vivimos esa vida de pecado. Ya leímos en primera carta de Juan, capítulo 3:4, dice que todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vamos a mirar, hay un escritor llamado Oswald Chambers que definió el pecado de esta manera: el pecado es una relación fundamental, no es hacer algo malo, es ser algo malo, es independencia deliberada y enfática de Dios. Dicho en otras palabras, es vivir una vida de pecado, es vivir una vida haciendo lo que nos da la gana. Y muchas veces vivimos de esta forma. Vivimos como queremos, creemos tener el derecho de vivir como queremos cuando expresamos que estamos en un país libre, democrático, cada uno toma decisiones, cada cual viva como quiere, cada cual haga lo que bien le plazca. Si su felicidad está en esto, hágale. Pero hemos visto los resultados de poder vivir de esa forma, ¿sí o no? Cuando usted y yo nos hemos tomado esa libertad de vivir como queremos, de hacer como queremos, de vestir como queremos, de tomar lo que queremos, de comer lo que queremos, de vivir como queremos, de una manera desaforada, terminamos viviendo las consecuencias de nuestro propio queremos. O sea, estamos viviendo de la forma en que queremos, obtenemos los resultados y la respuesta de lo que queremos. Pero terriblemente algo ocurre en nuestras vidas. Queremos vivir como queremos, pero que los resultados de esa vida de vivirla como queremos arrojen unos resultados diferentes. Por ejemplo, ¿a cuánto le gusta comer lo que quieren? A mí me encanta comer lo que yo quiero. ¿Y cuántas veces me he tenido que detener a decir, con uno es suficiente, 2 me podrían hacer daño? Y en otras ocasiones he tenido que decir, quiero, pero no puedo. ¿Alguna vez usted se ha hecho un examen de triglicéridos o de colesterol? Bueno, usted puede entenderme plenamente lo que es eso cuando usted ha experimentado que luego de hacerse su examen de sangre encuentra que tiene los triglicéridos 2 veces o más de lo que normalmente lo debería tener. Y cuando va a comer, usted se acuerda, tengo los triglicéridos o el colesterol alto. Si me como uno, abuso, pero lo mejor sería que no comiera. Amigos, esto es más o menos, yo no creo que Eva y Adán, o Adán y Eva, tuvieran los triglicéridos altos, ni tuvieran su colesterol alto. Sencillamente fue un día de decisión para tomar lo que ellos ya tenían advertido traería mal a su vida. Nuestras vidas pueden llegar a sentirse frustradas por no querer hacer, por no poder hacer lo que queremos. Y yo comprendo a viva voz, a pleno cuerpo, lo que es querer tener algo, pero saber que esto va a traer a mi vida destrucción, desolación, problemas. Pero cuando pasamos no solamente de pensarlo, sino de hacerlo, las consecuencias en nuestras vidas se incrementan, vienen a ser peor.
Y lo digo por aquello de que hay pecados que ni siquiera tienes la necesidad de hacer algo ni de llevar una acción. O llevas una acción, pero los otros no se han dado cuenta todavía. Voy a poner el ejemplo de la infidelidad. El Señor Jesús viene y le recuerda a aquellos la ley. Acuérdense de la ley, que el pecado es infringir la ley. Le recuerda la ley a aquellos y le dice, oíste que fue dicho, no adulterarás, ¿verdad? Pero yo ahora les digo que con solo estar mirando y deseando una mujer en su corazón, ya adulteraste con ella, en tu corazón. Entonces, ¿cuál es la acción ahí de adulterar? ¿Es acostarse, tener relaciones sexuales con otra persona? No, cambia el verbo de acción y solamente es pensar. Imagínese usted, cambia el acto físico de lo que puede llegar a ser un coito o una relación genital o una relación sexual por una que ni siquiera hay toque absoluto a millas de distancias, incluso, y se cambia la acción de hacer por aquella acción de pensar. Y la religión cristiana basa todo en la naturaleza positiva y radical del pecado. Lo digo de otra forma, otras religiones tratan con pecados, pero solamente la Biblia lidia con el pecado. Te lo instruye, te confronta, te da una explicación, incluso de cada pecado tiene una explicación bíblica y una raíz para nosotros poder comprender que eso es infringir la ley y que eso es desagradar a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Hoy hablar de pecado en una congregación es un problema, es difícil, por muchos factores. Y uno de los más importantes es que quien les habla también es otro pecador. Porque uno viene y predica, pero uno vive sus luchas. Porque uno está sentado escuchando al predicador y por la cabeza de uno está pasando mil cosas. Incluso ese predicador está diciendo lo que seguramente ni siquiera es capaz de hacer. Y yo he aprendido de la mano de Dios que la salvación no es por obra. De hecho, podríamos decir que los que han vivido una vida de pecado, cuando viene otro y ocupa su lugar, esa vida de pecado queda en el pasado y tiene la oportunidad de poder vivir una vida eterna con Dios. Y a veces nosotros, los que nos cohibimos por el colesterol alto, usted me entiende, decimos muchas veces, no es justo. Este acaba de llegar, este ha sido salvo para una eternidad, pero yo llevo toda mi vida cohibiéndome de ciertas cosas. No es justo. Hace parte de la soberanía de Dios. Oswald Chambers bien lo dijo, el pecado es una relación fundamental. ¿Cómo así? Es una relación con fundamento ¿en qué? En la maldad del corazón del hombre. Y lo primero que Jesucristo mostraba a los hombres, cada vez que usted lee acerca de Jesús que hablaba con alguien, lo primero que él mostraba a los hombres era su condición de pecado. Algo que ahora pasamos por alto en nuestra presentación del Evangelio, quitándole así la fuerza y el poder explosivo de este mensaje, el pecado. Hay otro escritor llamado John Lynn y dice acerca del pecado lo siguiente: es muy importante entender que el pecado es rebelión contra la ley de Dios, es no hacer lo que Él requiere de nosotros, no vivir como Él nos ha mandado a vivir y por tanto no ser lo que Él nos ha creado para hacer. Quiero combinar esto lo expresó John Lynn, ahí está la presentación. John Lynn lo afirma de esta cosa, pero quiero rescatar algo una vez más acerca de lo que Chambers decía. No es hacer algo malo, es ser algo malo. Es que tratamos de mirar el pecado como una cosa ajena a nosotros, pero resulta que esa cosa que creemos muchas veces que es ajena a nosotros está dentro de nosotros mismos. El mismo apóstol Pablo decía, no sé por qué hago lo que no quiero.
Cuando quiero hacer algo, eso no lo hago. Hago lo que no quiero hacer. Él también se autodenominaba pecador, siendo un hombre altamente y poderosamente usado por Dios. Entonces, es muy importante entender que el pecado es rebelión contra la ley de Dios, es no hacer lo que Él requiere de nosotros, no vivir como Él nos ha llamado a vivir y por tanto no ser lo que Él nos ha creado para hacer. Entonces, esa decisión que nosotros tenemos, querida y amada iglesia, de vivir como queremos, de ahí parte nuestra definición de pecado. Cuando tú vives como quieres, vives una vida de pecado. Cuando tú haces lo que quieres, estás viviendo una vida de pecado. De hecho, no hacer lo que se te pide es vivir una vida de pecado. Y quizás usted está pensando, yo que vine a hacer a este lugar para que me recuerden lo pecador que soy. Y hay incluso predicadores que repiten una y otra vez sus propios dichos y dicen los pecadores ya saben que son pecadores, no tienen necesidad de recordárselo. ¿Sabe una cosa? Es necesario recordarnos unos a otros que estamos viviendo una vida de pecado y que entendamos lo que es el pecado para poder identificar en nuestras vidas. ¿Sabe? Es compromiso de un predicador serio recordar a los que le oyen que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, desde el principio nos ha llamado a arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Del pecado, de la forma en que vivimos. Amigo, si usted come lo que quiere, obtendrá la salud que no quiere. Si usted lleva su vida matrimonial como usted quiere, obtendrá los resultados de un matrimonio que no quiere. Si usted le da un ejemplo a sus hijos incorrecto, de pecado, de una vida de pecado, obtendrá en ellos los resultados que usted no quiere. ¿Sabe? Porque somos de aquellos que dicen, mira, yo lo hago, pero está mal hecho. Pero esto no es para que tú lo hagas. Y vivimos de esa forma nuestra vida. Y transmitimos esa enseñanza a los otros porque ellos, nuestros hijos, van a crecer diciendo, yo sé que mi papá o mi mamá me dijeron que esta no era la forma de vivir, pero ellos sabían manejarlo. Ellos lo manejaron de cierta manera. Entonces, yo lo puedo hacer porque yo aprendí a manejarlo como mis padres lo manejan. Y sabe una cosa, ellos tendrán sus vidas como la que nosotros les hemos enseñado. No hay otra forma. Y sabe, antes de seguir predicando acerca de eso, es mi obligación recordarte estos temas. Es mi obligación. Es mi deber. ¿Sabe una cosa? Yo no predicarle acerca de esto es predicar de lo que quiero y no de lo que el Señor nos ha mandado a los predicadores a predicar. Todas las predicaciones que Jesús hizo, las enseñanzas que emitió, el compartir que tuvo con aquellos aún en medio de risas y de abrazos, era un reclamo para que se abandonara la vida de pecado y se viniera a vivir una vida en santidad. Hermanos, los santos en la iglesia, no en el mundo no hay. En este sistema de vida no hay santos. En la forma en que vive todo el que vive como quiere y cuando se juntan con todos los que viven como quieren juntarse, allí en ese gremio no existen santos. Pero si tú te has dado por vencido y desde ahora estás diciendo, me doy por vencido, eso de ser parte de la iglesia no es para mí, estás despreciando abiertamente el sacrificio de Jesús por ti, por la iglesia. Pero los santos escasean. Ya dije que en el mundo no los hay. Escasean en la iglesia. Mire la cara al que está a su lado, a ver qué cara de santo tiene. De pronto se ve muy bello. O bella. Pero entender esta realidad es doloroso. Escasean los santos en la iglesia. El pecado es vivir sin referencia a Dios, sin contemplarlo como una realidad suprema, sobre la que debe girar nuestra vida. Y cuando no vivimos como Dios quiere, entonces estamos violando su ley.
y todas las pautas que Él nos ha provisto en su amor y cuidado para que vivamos en plenitud. ¿Usted quiere un hogar destruido? Inviértale a una vida matrimonial de pecado. Inviértale y va a encontrarlo. Pero usted quiere un hogar construido, un hogar de respeto, un hogar de amor, un hogar de comprensión, un hogar de comunicación, un hogar de edificación para los hijos, un hogar soñado como aquellas princesas y sus príncipes azules que creyeron tener un príncipe azul y lo que se juntaron fue con un individuo completamente distinto. ¿Usted ya lo pensó así? Pero cuando no invertimos de lo de Dios en nuestras vidas, obtendremos resultados que Él ya ha anunciado. Un matrimonio sin Dios es una cosa terrible. Cuando hemos ignorado a Dios en nuestro matrimonio, mi esposa y yo tenemos los problemas más complicados de este mundo. Una vida laboral sin temor a Dios nos lleva a nosotros, lo más básico es quedarnos sin empleo. No valorar el empleo que Dios te da, la oportunidad de poder generar recursos para producir a través de tu trabajo y llevar alimentos para tu casa. Cuando tú ignoras a Dios, lo mínimo que puede ocurrir es que pierdas el empleo. Y entre nosotros hay abogados. Y saben que muchos empleados no salen para su casa, sino muchos salen ¿para dónde? Para la cárcel. ¿Por qué? Porque en su labor, en su vida profesional, tomaron la decisión de abandonar los principios de Dios para empezar a vivir sus propios principios y hacer en el trabajo lo que me da la gana. Mira, el resultado de aquello de hacer lo que nos da la gana es dolor, muerte, destrucción y desintegración moral. Si con tu vida sexual haces lo que te da la gana, vas a obtener una gran lista de posibles condiciones que hoy seguramente no quisiera. Empezando por enfermedades de transmisión sexual. Empezando por hijos quizás no deseados. Seguimos con destrucción de los sentimientos y emociones de nuestras parejas. Seguimos cuando es en jóvenes el dolor y la deshonra, pero ya eso no se piensa en eso. Y tenía en algún momento una conversación con algunos compañeros de oficina y decía que antes uno cuidaba hasta eso de los papás. Era una vergüenza decir, no, imagínate que mi papá se entere. Lo decía una chica, que mi papá se entere. Eso era una cosa terrible. Pero hoy ya no hay ese problema. Papá es el que lleva los preservativos a los hijos. Papá es el que dice, haz lo que quieras, pero aquí no vengas con una barriga. Han cambiado los principios de Dios por las opiniones humanas. Eso nos lleva a una vida de pecado. Ahora, piénselo de esta manera. Si usted se fuera a tirar por un barranco, por un puente, por donde quiera, usted podría decir, no tengo que vivir según la ley de gravedad. Y se lanza. Usted puede pelear con la ley de gravedad, usted no puede pelear con la ley de gravedad. Ella está ahí. No, es que yo no confío en eso, a mí no me interesa eso. La ley de gravedad es una cosa, dejémosla a Newton o a quién sabe qué otro científico, pero yo me voy a lanzar de acá. Las consecuencias de ignorar la ley nos lleva a nosotros a vivir con condiciones terribles. El hecho de querer vivir según nuestras propias reglas. Por un lado, estaríamos desobedeciendo una regla muy específica, es decir, no te lances de cierta altura. Pero por otro lado, estarías viviendo como quieres y no estarías viviendo a referencia a la ley de gravedad. Estarías viviendo como si la gravedad no tuviera consecuencias o como si no importara en tu vida. ¿Puedes vivir tu vida ignorando la ley de gravedad? No puedes vivir tu vida ignorando la ley de gravedad. En pocas palabras, ¿qué dice la ley de gravedad? Todo lo que sube baja, ese tipo de cosas.
Claro, las implicaciones, un globo aerostático, ahora están muy de moda esos globos en los diferentes países. La ley de gravedad es que se ejerce una fuerza hacia el centro de la Tierra. En esta atmósfera donde estamos nosotros. Tú no puedes vivir sin tener en cuenta esto. Por eso no monto patineta. Prefiero tener los pies sobre la tierra. Mi último accidente, bajando la Sierra Nevada de Santa Marta en bicicleta, como que pretendía ignorar no solo la ley de gravedad, sino otras más. La de la velocidad, la de la inclinación. Y fueron casi 60 puntos en una clavícula. Y casi perder la vida por rebasar los límites. No podemos vivir rebasando los límites. No podemos ignorar las leyes establecidas en el universo. Y mucho menos podemos vivir nuestras vidas esperando buenos resultados cuando ignoramos la ley de Dios. Nunca dirías que la ley de la gravedad es arbitraria. Pero muchas veces sí has pensado que la ley de Dios como que sobra en este universo. ¿Sabe una cosa? Es más factible que la ley de gravedad sobre que la ley de Dios. Porque en la ley de Dios está la orden al universo para que obedezca su voz, la naturaleza, su mandato. Las leyes físicas obedecen a algo que las indujo, que las creó, que las produjo, que las permitió para que ocurrieran y tuviéramos límites. Así que sabes bien que existen pautas que debemos honrar y límites que debemos reconocer. ¿Sabes cuál es el resultado de tirarte por un puente o por un barranco a intentar la ley de gravedad? Tú lo sabes. Es muerte y desintegración. ¿Sabes cuáles son las consecuencias o los resultados de romper o tratar de ignorar las leyes que Dios ha establecido para nosotros? Son las mismas. Muerte y desintegración. Muerte de los hijos, muerte de los matrimonios, muerte de los hogares, muerte de una vida espiritual, muerte de los que se hacen llamar iglesia, muerte de los individuos. El que quiere vivir sin ley tendrá que experimentar los resultados de la ley. ¿Para quién fue escrita la ley, queridos amigos, hermanos? Para los pecadores. Gálatas lo dice. Y cuando no vivimos como si Dios fuera Dios, cuando quebrantamos su ley de amor, cuando fallamos en honrar su nombre, cuando decidimos o implicamos con nuestras acciones que Él es irrelevante en nuestras vidas, fallamos en ser personas para las cuales Dios nos ha creado. O sea, nos convertimos, vea, no es que seamos un dolor de cabeza para Dios, sino que empezamos nosotros mismos a convertirnos en nosotros mismos un dolor de cabeza. Y estoy completamente seguro que muchos de ustedes como yo, en algún momento nos hemos sentado y hemos empezado a mirar qué hemos hecho con nuestra vida, cómo he llegado a este punto, cómo es posible que yo esté en estas condiciones. Eso empezó cuando tomamos la decisión de ignorar los principios que Dios ha establecido para los suyos. ¿Sabe una cosa? Dios no se desgasta con el mundo. Dios no se preocupa por los que ya han tomado la decisión de perderse y que Él conoce perfectamente que no van a ser salvos. ¿Eso hace a Dios malo? No. Eso hace a Dios omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? Que lo conoce todo. Que conoce el pasado, el presente y el futuro. Él sabe perfectamente quién no va a arrepentirse de sus pecados, quién va a llegar al final de su vida dispuesto a desobedecer a Dios en todas sus áreas, en todos sus principios. La iglesia, la real de Dios, por la cual luchamos nosotros en permanecer,
o en la que anhelamos estar, depende de la condición de cada hombre, de cada mujer, de cada ser humano, no estará llena de impíos. ¿Sabe lo que es impío? Palabra compuesta, una que significa quitar y otra que significa santo. O sea que un impío es que se ha quitado lo santo. Por aquellos sacerdotes o curas católicos se llamaban Pío. El Padre Pío I, segundo, tercero, quinto, Pío V. Estos píos es que eran santos. Aquellos que han decidido y que mantendrán su decisión hasta el final de su vida, Dios los conoce. ¿Quiere un ejemplo? Judas. El mismo Señor dijo, Señor, ninguno de los que me diste se perdió. También dice, ninguno de ellos puede ser arrebatado de mis manos. Y habla de Judas y dice, solamente este hijo de perdición para que se cumpliera la escritura. Pobre Judas, algunos decimos. ¿Sabe? Dentro de la omnisciencia o el superconocimiento o supraconocimiento de Dios, él estaba plenamente convencido que Judas no se habría de arrepentir. Pero hay ahora una doctrina que defiende a los Judas. Somos como los Judas, a los que Dios desterró. No, ellos están allí. Ellos tomaron su decisión. Y sabe una cosa, se multiplican por doquier al paso de los años y de los tiempos. ¿Sabes quién aparentemente empiezan una modificación en la sociedad? Los que han sido llamados para hacer iglesia. Antes era ladrón, ahora trabajo con mis manos y busco el alimento. Antes era infiel, ahora trabajo por mi hogar, busco la satisfacción plena de mi hogar, de mi familia, de mis hijos, para poder obtener familias llenas de Dios. Antes era un holgazán, era un flojo, ahora me dispongo a trabajar y a estudiar para poder alcanzar en él la plenitud. Nuestras vidas, hermanos, están llamadas de muerte a vida. De una vida de desagradar a Dios a una vida de agradar al Señor. ¿Quién tiene esa oportunidad hoy aquí en este lugar? Todos tenemos esta oportunidad. Al menos que tú conscientemente te enfrasques, te dispongas a vivir una vida que desagrada a Dios. ¿Sabe? Hay gente que lo ha decidido. He tenido conversaciones con gente que dice, seré ateo hasta el final, nunca creeré lo que me has dicho. Es un cuento, una fábula, que lo dicen mal, porque fábula es una historia de animales. Aunque en la Biblia hay animales, la fábula es un relato donde los personajes son animales. Tú y tus fábulas, tú y tus mitos, tú y tus creencias, muérete tú con eso, que yo me muero sin eso. ¿Sabe? Esas son fuertes determinaciones para vivir una vida de pecado. Pero nosotros estamos en una tibieza en muchos, inclusive en querer tener, por ejemplo, un matrimonio feliz y lleno de bendiciones, pero se vive cada uno como quiere y como se le da la gana. Hermano, yo tengo experiencia en eso. Difícil de lograr. O cuando lo logras es solo temporal. Te funciona unos días. ¿Lo has intentado alguna vez a tu modo de llevar tu vida matrimonial? Voy a poner de mi parte, voy a vivir voy a ceder. ¿Y sabes qué está diciendo? Voy a seguir viviendo como quiero, pero no como Dios manda. Es distinto. ¿Puedes comprender lo que trato de decirte? Yo me he propuesto muchas veces a no hacer enojar a mi esposa, a no fallarle, a no, etcétera, con mis propias fuerzas. Porque es una decisión que yo he tomado. Porque es una decisión que yo he tratado de demostrar. O sea, puedo hacerlo en mi fuerza, pero cuando he sentado cabeza y he realmente renunciado a esto, y he dicho, ya no voy a vivir como yo me propongo, como yo dispongo, como yo me esfuerzo, sino como Dios manda, la vida cambia. Quiero trabajar. Como yo digo, me van a echar. Si es como yo digo, llego a la hora que quiero y me voy a la hora que quiero. Cumplo con lo que quiero y le digo al jefe, esto fue lo que quise hacer.
Hermano, ¿funciona de esta forma? No funciona. En la oficina hay unas tareas más fáciles que otras. Pero en estos días me recibí la noticia. Tengo las capacidades para trabajar lo que mis otros 2 compañeros hacemos. Me entregaron un login, un usuario, un login y un correo electrónico institucional. De ahora en adelante te toca. ¿Qué funciones vas a cumplir? Las mismas que mis otros 2 compañeros. Antes me escudaba en yo no sé hacer eso. Pero ahora viene una asignación laboral para hacer lo que me toca y no lo que quiera. No puedo decidir. No es que todavía no me han capacitado en esto. Hermano, Dios nos ha capacitado a nosotros a través de la Escritura. Bueno, sea en una tableta o sea en la Biblia de papel. Dios ha establecido lo que anhela, lo que quiere y ha catalogado lo que es pecado y lo que no es pecado. De hecho, hay acciones que si nos mandáramos a hacer unos a otros, quedaría terrible. Por ejemplo, ¿quién de ustedes mandaría a sus hijos o hijas para que la pareja que escojan la saquen de un burdel? ¿A alguien le gustaría que su hijo fuera y consiguiera una esposa en un burdel? Creo que no motivaríamos eso. O a una de nuestras hijas a un club de gigolos o de Playboy, no sé. Vaya, saca ahí de tu esposo. Eso es preciso de que lo vas a encontrar lindo, lo vas a encontrar lindo. Sácalo de allí. Nosotros tenemos esto como terrible. Pero si vamos a estudiar la vida del profeta Oseas, encontramos que el Señor le dijo, o sea, ve allí a un lugar de categoría dudosa y ahí vas a encontrar una ramera. Con ella te vas a casar. Y por ello he entendido que pecado es hacer lo que Dios no nos ha mandado. Esto es duro oírlo. El profeta Oseas, ¿sabía eso usted? ¿Cuántos de los que está aquí no lo sabían? El profeta Oseas fue enviado a un burdel. Y sabe una cosa, después le dijo, ahora vas a tener hijos con ella. Él la cogió, la acicaló, le dio un lugar, la puso en la sociedad. Obviamente todo el mundo habló, como en todo pueblo. Todo el mundo habló. Uy, mira el profeta, y eso que es profeta. ¿De dónde se la sacó? Si fuera profeta de verdad, no habría tenido eso en cuenta, ¿verdad? Habría tenido eso en cuenta, no habría ido allá. Yo me imagino, o sea, un hombre santo diciendo, ¿yo allá con esa? No, papá, te volviste loco. A regañadientes tuvo que ir y lo hizo. Y cuando tiene hijos, le da un lugar a su lado, la protege, la viste diferente, la cuida, la protege, la muestra a la sociedad como la esposa del profeta. ¿Sabe qué hizo aquella? Se fue una vez más al burdel. Obviamente el profeta se devuelve a donde el Señor, ¿verdad? Yo lo haría. Y entonces, ¿dónde quedo yo? El escarnio público. Como decimos aquí en nuestra costa caribe, ¿qué boleta? Yo sabía por qué me hiciste esto. Y una de las paráfrasis que puedo hacer de esto es que sencillamente el Señor estaba haciendo una demostración o una muestra gráfica de lo que sería su iglesia, su pueblo. Pues su iglesia no, su pueblo. Porque su iglesia es sin mancha, sin arruga. Que una vez más, recuerde aquella cita que usted la escucha por ahí, y esas son cositas que se quedan, donde dice, así como el cerdo o la cerda, otra vez vuelve al lodo y el perro a su vómito. Estaba haciendo una referencia en su pueblo, para con su pueblo. Un día fueron sacados, fueron dignificados, fueron vestidos, fueron llenos de honor, porque el Dios, no un Dios, ténganlo en cuenta, no es un Dios. Una vez más, les recuerdo, porque otra vez a veces caemos en esos mismos errores. No es un Dios, es el Dios omnipotente. Después que el Dios omnipotente, nuestro Señor Todopoderoso,
sacaba al pueblo de la inmunda, otra vez iba y hacía lo que muchos de nosotros hacemos: vivir como les da la gana, a la idolatría, al paganismo. Eso hacían, a seguir otros dioses. Pero no así su iglesia, hermanos. No así su iglesia. Pastor, ese mensaje está muy fuerte. Hermano, necesitamos hablar de esto en las congregaciones. ¿Sabes por qué? Porque tus hijos necesitan saber qué es pecado. Y que tú se lo puedas enseñar. Tu esposa necesita saber qué es pecado. Y que tú la puedas instruir. Tu esposo necesita saber qué es pecado. Y a veces tememos en contarle a los que amamos qué es y qué no es pecado. Yo pregunto, ¿a usted le gustaría que alguien en el que usted está pensando o en la que usted está pensando conociera que es una vida de pecado para que se alejara de ella? Yo creo. Si no son los hijos, son nuestras parejas. Si no son nuestros hijos y nuestras parejas, son nuestros vecinos. Ahí si él supiera el daño que se está haciendo. Pero ¿qué de aquellos que no sabemos o que no sabíamos que era pecado y que todo lo validábamos? Ahora, ¿conoce usted el bien y el mal? Usted conoce el bien y el mal. ¿Sabe usted qué es pecado y no es pecado? Hermano, usted y yo sabemos qué es pecado y qué no es pecado. Pero hemos tratado de hacer un compendio de cosas a las cuales nos hemos permitido nosotros tener derecho. Hermanos, amigos, queridos, vivir sin referencia a Dios no solo conduce a nuestra muerte y desintegración, sino que es la razón por la cual todo el cosmos está sujeto a muerte y desintegración. ¿Cuántos justos dice la Biblia que hay? ¿Cómo pretendes tú que el que está a tu lado o el que está a tu frente o el que está atrás sea justo si la Escritura está diciendo justo no hay ninguno? ¿Será que no tenemos esperanza? ¿Será que vivimos como iglesia sin esperanza? No, de ninguna manera. ¿Sabe? Porque no somos santos por nuestros propios medios. Ya lo he dicho una y otra vez y lo seguiré predicando. No somos santos, sino ¿qué? Santificados. No somos puros, sino ¿qué? Purificados. Dígame otra de la que hemos aprendido en estos días. No somos justos, sino ¿qué? Y si usted quiere ver una gran lista de los atributos de Dios, aquí la tiene. Bueno, eterno, inmutable, infinito, bondadoso, clemente, omnisciente, omnipotente, misericordioso, paciente, único, o sea, no hay referencia, omnipotente, omnipresente, verdadero, santo, sabio, fiel. Hermano, dígame usted, no quiero faltar respeto a ninguna de las damas que se encuentra acá. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura se da mucho más la parte de infidelidad en los hombres, y de hecho es a veces un atributo entre los varones y no un defecto. Pero ¿es que a las mujeres no les cuesta ser fieles? ¿Acaso? ¿O para ellas es más difícil o más fácil que los hombres? Si yo le dijera hoy, no, es que a las mujeres es más fácil ser fiel, ¿usted como mujer qué me diría? Pastor, estás loco. ¿Es que acaso los hombres nos hemos comido la tontería o nos hemos creído la tontería de que para ellas es más fácil porque ellas son mujeres y esta sociedad las ataca y por eso tienen más posibilidades de ser fieles que nosotros? Ejemplo, la misma capacidad de maldad que tiene un hombre, de hecho yo le añadiría las mujeres. Mira, un hombre herido por una infidelidad es capaz de matar a una mujer. ¿Sí o no? Eso lo hemos visto, lo vemos todos los días. Tristemente.
Eso es lo primero que llega a la cabeza de un hombre. Uy. Pero la mujer tiene una capacidad de no matarlo ni con cuchillo ni con tenedor, pero hacerle la vida de cuadritos peor dejándolo vivo. Veo unas risas raras en medio de esta congregación. Por allá vi una, no volteé, no, dice que sí. Sin matarlo. Por allá otra dice que. Ay, Dios mío. Así que, hermanos, esto no es del que corre ni del que vuela, sino del que Dios tiene misericordia. Pastor, ¿por qué está predicando esto hoy? Y vamos, creo, a durar un tiempo. Porque si tú no entiendes la naturaleza del pecado y lo que es el pecado, no podrás vivir como iglesia santa. Ahora, al principio quizás te asustaste. Wow, otra vez el poco de nombre, la fecha, ese evangelio viejo. ¿Cómo aplicamos esa vuelta a la vida, pastor? Por favor, aterrícelo. Hermano, si usted no comprende las raíces de lo que son las cosas, usted nunca va a cambiar porque todo lo ha tratado así en medio de su vida. Yo aprendí una frase para mi aplicación profesional y es: a veces nos hemos vuelto aprendices de todo y maestros de nada. No la dije yo, la leí por ahí. Aprendí de todo, maestro de nada. Pero acá en la iglesia, cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo, hermano, aprendamos los principios de Dios desde su fundamento, desde sus raíces. Ahora, ¿quién aquí no sabía que era pecado? Hermano, todos aquí sabíamos que era pecado. Pero cuando tú vienes a estudiar a la luz de la palabra, y de hecho de la mano de otros hombres que han estudiado a la luz de la Escritura, ciertos temas, empezamos a mirar las cosas con un poco más de seriedad y fundamento. Si los planetas dejaran de orbitar alrededor del centro correcto, el sistema solar no dejaría de existir, ¿sabe? Si los planetas dejan de vivir en referencia al Sol, todos se desmoronarían y habría destrucción. Amigo, hermano, que está acá en este lugar, que vino hoy, que volvió, que nos visita por primera vez, o que lleva tiempo con nosotros acá. Dios creó al hombre para que fueran seres que vivieran en relación plena, absoluta con Dios y de dependencia. A veces queremos algo y podemos ser amigos de todos los hombres de esta tierra que tienen el poder para hacer ciertas cosas, pero las conexiones no nos solventan. O podemos tener todo el dinero del mundo. ¿Es capaz de comprar un matrimonio feliz el dinero? No. ¿Es capaz de comprar el dinero la salud cuando se ha perdido? Podemos comprar medicamentos y tratamientos. Podemos comprar el tratamiento con el agravante de que aunque algunos se sometan a ciertos tratamientos por muy costosos que sean, no se salve el enfermo. O sea, nuestras propias estrategias, hermanos, para vivir una vida de santidad no nos van a servir. Necesitamos conocer a Dios. Alguien me dijo en estos días una frase que aún me retumba en la cabeza, perdón. Me dijo estas palabras: quiero conocer a Dios. Porque cuando no conocemos a Dios, cualquier cosa nos puede parecer Dios. Pero el Dios de la Escritura lo ha hablado claramente y se ha manifestado a través de la palabra, porque la Biblia es una autobiografía de Dios y no es un relato o una historieta para que nosotros leamos. Dios que creó a Adán y a Eva para que fueran quienes tuvieran como pieza central al Señor. Y cuando ellos pecaron, su desobediencia
a la ley amorosa de Dios no solo tuvo implicaciones en su vida, sino que también tuvo implicaciones en todo el cosmos. Cuando Dios le dice a Adán, por tu culpa, la tierra ahora será ¿qué? Por culpa del hombre, la tierra será maldita. ¿Cuál era la Biblia de Adán y Eva? La voz audible y plena, absolutamente cara a cara con Dios. Esa era su Biblia. ¿Sabe quién era su Biblia? Dios mismo. ¿Sabe cuál era su instrucción? Oírlo a él y no la voz de Satanás. Hermano, yo sí quisiera que usted pensara, si estás viviendo en pecado, ¿cuándo fue ese día en que tú tomaste la decisión de vivir como querías? Pero que hoy puedas mirar también las consecuencias de lo que es vivir como uno quiere. Ahora, estamos en recuperación. Nos estamos recuperando algunos de nosotros. El apóstol Pablo decía, no es que ya yo lo haya alcanzado todo, pecador en recuperación. Y que esta congregación, y ojalá todas, sean lugares donde los pecadores entran a recuperar sus vidas de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios. Hermano, el mensaje hoy no ha sido tan blando, pero te digo, ¿he dicho algo que sea imposible lograr de la mano de Dios? Hermano, no. Pregunto, ¿es posible que podamos pasar de pecadores, hombres y mujeres pecadores, a hombres y mujeres que puedan agradar a Dios? La respuesta es sí. ¿Es posible que tu hogar se destruya con tus principios y tus estrategias? Pero también es posible que con los principios de Dios y con su palabra podamos recuperar nuestros hogares, podamos recuperar nuestros hijos a través de la predicación de un santo y sano evangelio. Es posible que no podamos recuperar cosas, pero sí es posible recuperar algo. Como un día David lo cantó y dijo, devuélveme el gozo de tu salvación. Romanos capítulo 6, 23. Quiero cerrar con esto, aunque suene duro, es la realidad. Y ahí hay una mala noticia, pero también hay una buena noticia. ¿A cuánto le gustan las promesas de Dios? A mí me encantan. Hay una ahí. Vamos a leer la primera parte de esa promesa, dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Eso es una promesa de parte de Dios. ¿A quién le gustan las promesas de Dios? Amén, pastor, amén. Bueno, ahí tiene una. La paga del pecado es. ¿A quién le gusta esa promesa? A nadie. La Biblia no es difícil de leer. La Biblia es difícil de aceptar. ¿Habías leído esto? ¿La paga del pecado es muerte? Pastor, un poco de veces, ya yo eso lo sé. Pues es una promesa de Dios. Y tiene otra promesa ese mismo versículo. ¿Qué dice? Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, cada condena que pueda recibir el hombre tiene posibilidad de salvación. ¿Cómo le dicen los abogados, doctor Fabián, cuando hay alguien que es condenado? Absolución. Lo absuelven. ¿Cómo es? Si lo absuelven, no está condenado. Si lo absuelven, no está condenado. Y si no lo absuelven, queda condenado. Queda condenado. Muy bien. O sea que tenemos la oportunidad de ser absueltos. Mire, un predicador que solo predica la parte del terror del Dios de la Escritura está mal. Porque todo aquel que predica el evangelio tiene que mostrar las dos caras de la moneda. Pero hay unos que solamente muestran el versículo, más la vida eterna, ¿verdad? Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero eso del pecado no hablemos de eso.
No puedo predicar la condenación sin predicar de la oportunidad. Y no puedo predicar la oportunidad sin tener en cuenta las consecuencias de la maldad humana. Yo tengo que predicar que la paga del pecado es muerte. Pero si lo dejo hasta ahí, mi mensaje estaría incompleto. Tengo que predicarte también que hay una oportunidad. Predicar solo condenación, evangelio de error. Pero predicar solo oportunidad, evangelio de error. La condenación de la que habla el Señor en su palabra tiene que ir siempre acompañada de la oportunidad que Él ofrece. ¿Y sabe cuál es esa oportunidad? Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Cómo te sientes hoy, hermano o hermana? ¿Este mensaje te ha condenado? ¿O este mensaje te ha mostrado parte de nuestra realidad? Digo nuestra realidad. Y también una oportunidad para seguir adelante. Pues yo creo que esta es la oportunidad. Colóquese en pie si es tan amable, si puede. Si Dios le ha dado esa capacidad. Y sabe una cosa, estoy seguro que puede. Suponiendo que no pueda, no es lo más difícil que tendrás que hacer en este día. Lo más difícil que podríamos o deberíamos hacer en estos días, o en este día, no sería ponernos en pie, sino aceptar nuestra condición de pecadores, pero la oportunidad que Dios nos ofrece para que podamos convertirnos hoy. Sí, somos pecadores, pero en pecadores en recuperación. Hermano, hoy comienza un tiempo de restauración para nosotros. ¿Y por qué digo que hoy comienza? Porque muchos de nosotros hoy vinimos a este lugar siendo sencillamente hombres y mujeres condenados a causa de nuestra maldad y nuestro pecado. Pero la exposición del evangelio correcta nos trae a nosotros de que hoy también puede empezar la oportunidad para vivir una vida de santos. Pregunto, ¿somos santos por nuestros propios medios? No, ¿verdad? ¿Cierto que no, Ana? No lo somos. Pero sí podemos iniciar hoy una vida que nos lleve a nosotros a la santificación de nuestras almas. Ya saben, no nacimos santos, somos santificados. No nacimos justos, somos justificados. Tómate este tiempo para reconocer esto delante de Dios.